Siempre damos gracias al Señor el tiempo que nos permite el poder juntos compartir en esta mañana. Y es importante el que nosotros, a través de las Escrituras, como la Escritura nos muestra, que esta fue escrita para nuestro tiempo, es decir, la Escritura encierra muchas verdades que pueden ser aplicables a nuestra propia vida y en realidad, como el Señor mismo nos dice que Él ha venido para que tengamos vida, pero para que tengamos la vida de Él, para que tengamos esa vida divina, para que podamos nosotros contar con la vida abundante, la vida poderosa que viene de parte de nuestro Dios. Por supuesto, nosotros estamos no tocando ni siquiera la superficie de lo que esa vida es y de lo que esa vida significa para nosotros. Todavía no la estimamos absolutamente como deberíamos porque la desconocemos, porque no la entendemos, porque todavía la riqueza que esa vida es para nosotros, efectivamente, en nuestro conocimiento no se ha hecho aún una realidad latente en todos y cada uno de nosotros, porque de lo contrario, pues nos enfocaríamos nosotros en esa vida y no nos importaría, en honor a la verdad, ninguna cosa que de alguna manera nosotros podamos obtener en esta en la que nos encontramos, porque nada de lo de esta vida o lo más sublime de esta vida no se compara ni en lo más mínimo, efectivamente, a esta vida preciosa y maravillosa que nuestro Dios nos ha regalado. Y bajo esta figura estamos nosotros hoy eh, al enfocarnos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el que podamos captar, el que podamos recibir, el que podamos asimilar esta vida de nuestro Padre maravilloso. Hoy quisiera ir a una historia que obviamente vivieron los israelitas cuando salieron de Egipto, y todos nosotros conocemos la historia de cuando ellos efectivamente estuvieron, ¿verdad?, entre el ejército, eh, como es de egipcio, con el faraón y frente al mar, y cómo efectivamente Dios por medio de Moisés hizo una gran bonanza abriendo el mar para que ellos pasen por tierra seca. Pero esta historia tiene para nosotros muchísimas aplicaciones, ¿verdad?, en nuestro diario vivir. Así que yo quisiera que el día de hoy vayamos a esta historia que está en el libro de Éxodo, capítulo 14, y efectivamente podamos nosotros extraer estas verdades maravillosas que son ciertamente aplicables para nuestra vida. No sin antes hacer una oración para arrancar en esta mañana. Bendito Padre eterno, queremos darte gracias por este tiempo que nos regala, Señor. Gracias por tu amor en Cristo Jesús. Gracias porque Cristo se constituye, Padre, por tu mano poderosa y el amor que tienes para con nosotros, en nuestra sabiduría, en nuestra justicia, en nuestra salvación, en nuestra redención. Gracias porque Cristo es nuestra nueva vida, es nuestra nueva raíz. Cristo es nuestro todo, y Cristo es nuestra nueva creación. Por tal, Señor, nosotros hoy queremos agradecerte por habernos permitido ser parte de este nuevo hombre, de esta nueva criatura creado en Cristo Jesús por tu mano poderosa y maravillosa, y que podamos hoy, Señor, participar de este nuevo hombre, que podamos hoy echar mano de esta vida preciosa que ya mora y vive en nosotros por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por su Espíritu, que moren en nuestro Espíritu, Señor. Gracias por escucharnos y gracias por hablarnos del día de hoy todo aquello que tengas previsto y provisto para nosotros. En el nombre de Cristo te damos gracias, Señor. Amén y amén. El libro 14 de Éxodo tenemos lo siguiente. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Ahirot, entre Migdol y el mar, hacia Baal-Zephón, delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga,
y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos así lo hicieron. Bueno, hasta allí no olvidemos nosotros que el pueblo israelita, ¿sí? Israel había salido con mano poderosa, las famosas 7 plagas de Egipto. Usted recordará cómo el Señor mismo peleó a favor de los israelitas, y los israelitas habían visto la mano poderosa de Dios efectivamente trabajando a su favor, libertándolos, librándolos de ese yugo servil que significaba el faraón y vivir bajo el pueblo de Israel en aquel entonces. Y vemos cómo esa última plaga fue la que trajo muerte a todos los primogénitos de los egipcios y de sus animales, ¿verdad? Y de todos aquellos que no estaban cubiertos, ¿verdad? Con sangre el dintel de sus casas. De hecho, como sabemos, el Señor había pedido que las familias en Israel sacrifiquen una cabra, que sacrifiquen un animal, de tal manera de que la sangre de ese animal sea pintada en los dinteles de las casas de los israelitas, y Dios había prometido que el ángel, ¿no es cierto?, que venía a acabar con todos los primogénitos de Egipto, no iba a tocar a Israel siempre y cuando vea la sangre, ¿verdad?, que se encontraba en los dinteles, siempre y cuando vea la sangre. Es decir, venía el ángel de la muerte, veía la sangre y pasaba, porque esa sangre, ¿verdad?, para él significaba que efectivamente esa sangre había sido derramada por ellos y ellos estaban declarados justos delante de Dios. Y esto evidentemente tiene una franca alusión a lo que hoy usted y yo somos para nuestro Señor y nuestro Salvador, a nuestro Padre Precioso, cuando la sangre preciosa de su amado Hijo Jesucristo efectivamente está lavándonos, está limpiándonos, está pintándonos, por decirlo de alguna manera, a todos y cada uno de nosotros. Es decir, la sangre era efectivamente la indicación del ángel de la muerte de que no se debía tocar a esa gente. Y claro, los egipcios no tenían evidentemente esta perspectiva, y ellos no tenían esta posibilidad. Y el ángel de la muerte llegó y se llevó, como todos nosotros sabemos, a todos los hijos primogénitos, ¿verdad? Y también de los animales de el pueblo egipcio. Y después de eso el pueblo de Israel salió. Y ahora que el pueblo de Israel había salido, ¿verdad?, el Señor tenía que guiarles hacia tierra prometida. Tenía que llevarles hacia la tierra que el Señor había prometido a los israelitas, esa tierra que fluye leche y miel. Y para nosotros, efectivamente, también esto tiene un significado importante, porque no solamente que el Señor nos sacó de la mano poderosa de Faraón, que no es más que de la mano de Satanás, del mundo y de nuestra carne, sino que ahora el propósito central de nuestro Señor es guiarnos a través del desierto. Esto tiene que ver mucho con nuestra alma, con nuestro entendimiento, con nuestro pensamiento, con nuestra vieja creación, y llevarnos hacia tierra prometida, que no es más que llevarnos hacia la nueva vida que Él tiene preparada para nosotros en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es necesario entonces que desde el momento en que nosotros hemos salido, ¿verdad?, del control del príncipe de la potestad del aire, ¿no es cierto? Como la Escritura nos dice que nosotros hemos sido librados del poder de las tinieblas y hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. Es necesario que ahora que hemos sido nosotros efectivamente librados del poder de la muerte, librados, ¿no es cierto?, de la potestad de las tinieblas, ahora seamos trasladados al reino de su amado Hijo. Ahora, en este ser trasladados al reino de su amado Hijo, efectivamente muchos de nosotros tenemos que pasar por un proceso, este proceso del desierto por el cual tenía que efectivamente pasar el pueblo de Israel. Y en este desierto, en donde todavía hay mucho de nosotros, y sinónimo de desierto, como todos nosotros sabemos, ¿no es cierto?, es falta de agua, falta de alimentos, climas inclementes,
es decir, mucha incomodidad, mucho dolor y mucha expectativa de muerte. Sin embargo, nuestro Dios maravilloso los tenía que guiar a través del desierto y tenía que Él convertirse en el absoluto proveedor de ellos, porque en el desierto pues los israelitas no iban a conseguir absolutamente nada, más de aquello con lo que habían salido, pero todo lo que significaban necesidades básicas de agua, de alimento y etcétera, por supuesto no iban a poder conseguir si es que la mano poderosa de Dios no estaba con ellos. Así que el Señor, a propósito, si lo queremos ver desde esta perspectiva, saca al pueblo de Israel a un desierto en donde no había ninguna esperanza para ellos y Dios no estaba con ellos, ya que habían salido con mano poderosa, ¿verdad? Desde Egipto, ahora esa mano poderosa tenía que hacerse cada día más visible en la vida de los israelitas, ¿verdad? Confiando absolutamente en Él en momentos en los cuales no había nada más en qué poner su confianza, porque no había provisión, como hemos dicho hace un minuto, no había el clima apropiado como para que de alguna manera ellos estén tranquilos, sino más bien iban a pasar hambre y necesidad si es que efectivamente nuestro Padre no iba a estar con ellos. Entonces aquí lo primero que quiero que nos enfoquemos es que una vez que este pueblo salió, ahora el Señor comienza a guiarles hacia tierra prometida. Y el Señor le habla a Moisés y le dice que diga a los hijos de Israel, que comente a los hijos de Israel, que comparta con los hijos de Israel, que den la vuelta y acampen delante de Pijaorit, dice, entre Migdol y el mar, hacia Baal-Zephón, delante del mar acamparéis junto al mar. Ahora, el Señor les había puesto a ellos en una posición bien complicada en términos estratégicos y en términos de guerra, porque ya que ellos estaban de alguna manera huyendo del pueblo egipcio, ¿sí? En un sentido el Señor los sacó con mano poderosa de los egipcios, y como vemos más adelante, el rey y el pueblo otra vez se endureció contra Israel. Y el Señor deliberadamente les pone en una posición de vulnerabilidad, es decir, les lleva directamente hacia el mar para que entre ellos y el mar solamente pueda ver hacia atrás, y lo único que iban a poder ver hacia atrás es al efectivamente ejército egipcio que venía nuevamente tras ellos. No olvidemos que Egipto en aquel entonces era el imperio más grande que existía sobre la tierra, y por ende hablar de Faraón y de su ejército era hablar de los más grandes imperios que efectivamente han habido, han existido, ¿verdad?, en la historia humana. Por tal motivo, ¿verdad?, realmente los israelitas iban a convertirse en carne de cañón. Y el Señor les dice aquí, ¿no? Primero, Él da una palabra, esto es importante que entendamos. A los israelitas, Él por medio de Moisés, como ahora el Señor por medio de Jesucristo a nosotros, nos da una palabra en la que efectivamente nos muestra, ¿no es cierto?, las circunstancias, las situaciones, las luchas, las dificultades por las cuales nosotros vamos a tener que pasar mientras efectivamente estamos en este desierto. Y el Señor, ¿verdad?, los guía hacia, si lo quisiésemos ver así, hacia una trampa, ¿verdad? Pero la trampa no era para ellos. Desde la perspectiva de los israelitas, ellos en un momento determinado entendieron que ellos se encontraban en un punto muy vulnerable y una trampa, porque efectivamente estaban en una situación en donde no tenían para dónde huir. Solamente tenían el mar enfrente, ¿verdad? Y detrás tenían a los israelitas. Fíjate, y el Señor, conociendo esta situación, le dice a Moisés, porque Faraón dirá de los hijos de Israel. Sabía lo que Faraón iba a decir, en la posición en la que efectivamente ellos iban a estar. Encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Eso es lo que iba efectivamente a pensar Faraón y su ejército. Y claro, ellos vieron ese momento como un momento apropiado para ir contra Israel y acabar contra ellos. Pero Dios sabía esto antes de antemano, ¿no?
Dios sabía de antemano que efectivamente el pueblo de Israel iba a estar en esta posición. Y es más, Dios mismo pidió a Moisés que efectivamente el pueblo sea llevado a esa posición. Entonces nosotros podríamos entender aquí que de alguna manera Dios estaba buscando el mal de Israel. Dios estaba buscando poner a Israel en una posición complicada y difícil para que vengan los enemigos y los destruyan. Dios estaba de alguna manera buscando que Israel esté en una posición en la cual efectivamente iba a perder todo, hasta su propia vida, ¿no? Pero sin embargo, lo que queremos resaltar aquí, sabiendo nuestro Padre que efectivamente Israel iba a estar en una posición vulnerable, sin embargo, aún así le lleva a esa posición. Y estos versículos nos muestran algo importante. En el versículo 3 nos dicen, porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y el versículo 4 dice, y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y la escritura dice que ellos hicieron así. Entonces aquí estamos mirando algo muy importante, que en los planes de Dios, cuando nosotros efectivamente estamos enfrentando situaciones vulnerables o difíciles, ¿verdad? No son situaciones casuales, no son situaciones cuando nosotros ya tenemos una relación formal con nuestro Dios, en la que de alguna manera nos encontramos en situaciones vulnerables, simple y sencillamente por las circunstancias de la vida. No, sino que muchas veces Dios permite que nosotros entremos en circunstancias difíciles, si lo queremos ver así, pero no con el fin de hacernos sufrir a nosotros, sino aquí hay varias finalidades. Primero, el Señor en el versículo 4 nos dice que Él será glorificado en Faraón y en todo su ejército. Él será glorificado. Todas las cosas que Dios hace, hermanos, ¿verdad? Todas las cosas que Dios planifica tienen como propósito central, primero, el que Él sea glorificado ante nuestros ojos. ¿Qué significa el que Él sea glorificado ante nuestros ojos? Significa que Él efectivamente se vea, ¿no es cierto?, a nuestros ojos y a nuestro corazón como Él es, ¿verdad? Un Dios que ha venido a salvarnos, un Dios que ha venido a bendecirnos, un Dios que se levanta contra todos nuestros enemigos, un Dios que está dispuesto a pelear por nosotros la batalla, un Dios que quiere mostrarnos su salvación, quiere mostrarnos su poder, quiere mostrarnos su grandeza, quiere mostrarnos que efectivamente no hay nada en esta vida, por más grande que sea, aún para nosotros mismos, que le pueda enfrentar a Él. Y Él quiere mostrarnos que Él efectivamente es por nosotros. Y como la Escritura dice, si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que Él se quiere glorificar siempre. Desde dos perspectivas. Desde la perspectiva del pueblo al cual está salvando, para que el pueblo obtenga más fe, para que el pueblo crea más en Él, para que el pueblo se gloríe de Él. Pero también Él quiere glorificarse desde la perspectiva de los incrédulos, desde la perspectiva de aquellos que no creen en Él, desde la perspectiva de aquellos que lo desobedecen, desde la perspectiva de aquellos que no están interesados en Él, desde la perspectiva de aquellos que blasfeman de Él. Y aquí vemos que la Escritura dice, yo seré glorificado en Faraón y todo su ejército. ¿Cómo Él iba a ser glorificado en Faraón y todo su ejército? Pues lamentablemente, como sucedió, destruyendo a los enemigos de Israel, destruyendo el poder del rey en este caso, o del faraón, destruyendo el ejército poderoso que efectivamente tenía Faraón, ¿verdad?, para poder aniquilar al pueblo de Israel. Y fíjese aquí, dice, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Pues por un lado, Él quiere que aquellos que confiamos en Él, los que somos sus hijos, sepamos que Él es nuestro Dios a nuestro favor. Sepamos que Él está a nuestro favor. Y que los demás que no creen en Él sepan y lo conozcan también,
en el proceso, entendiendo que Él es Dios por sobre todas las cosas y que si Él está a favor de todos aquellos que confían en Él, entonces se les abre una puerta para que también puedan efectivamente poner su confianza en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, es maravilloso ver cómo en esta primera parte, porque claro, si nosotros leemos esta historia, aparentemente vemos como que las intenciones de nuestro Dios no son buenas al haber puesto a Israel en una posición tan complicada. Porque si Él sabía que los israelitas iban a venir, perdón, los egipcios iban a venir en contra de los israelitas por la posición en la que se encontraban, entonces ¿para qué Dios permitió que ellos efectivamente se encuentren en esa circunstancia? ¿Cuántos de nosotros muchas veces cuestionamos a Dios porque hoy estamos padeciendo algo? Hoy estamos en una situación difícil, hoy estamos en una situación imposible, hoy estamos en una situación complicada, ¿no es cierto? Y nosotros no entendemos por qué, si es que Dios es tan bueno, no entendemos por qué, si Dios es misericordioso, si Dios me ama, ¿verdad? Está permitiendo que yo viva estas circunstancias. Lo que no entendemos, efectivamente, es que lo que nuestro Dios quiere no es necesariamente, ¿no es cierto?, el evitarnos problemas o dificultades, porque muchos de nosotros creemos que la vida cristiana de lo que se trata es que si hoy yo efectivamente vengo a Cristo o si yo efectivamente el día de hoy he tomado una decisión para seguirlo, pues ya los problemas, las dificultades y las luchas no deberían existir. Porque ¿cuál es la diferencia? ¿No es cierto? ¿Cuál es la diferencia entre aquellas personas que no conocen a Cristo, aquellas personas que simplemente son religiosas y aquellas personas que verdaderamente sí conocemos a Cristo? Porque los que no conocen a Cristo igual también tienen nuestros problemas, nuestras dificultades, pasan por situaciones adversas y difíciles. Y muchos de nosotros tal vez vinimos a Cristo justamente porque al vivir estas circunstancias y al vivir estas situaciones, ¿verdad? Buscamos una puerta de salida para no tener que seguir viviendo aquello y, oh sorpresa, ahora que estamos en Cristo también nos encontramos con las mismas circunstancias y hasta peores a veces. Porque antes decíamos, bueno, pues, por último, en medio de las circunstancias y las dificultades, yo sabía, ¿verdad?, cómo más o menos tenía que de alguna manera comportarme, cómo tenía que de alguna manera enfrentar esas situaciones, aun cuando no tenía capacidad para enfrentarlas, pero podía recurrir a herramientas no idóneas, podía recurrir a la mentira, al engaño, podría recurrir a cualquier cosa, pero ahora inclusive hasta me veo limitado en esas circunstancias porque no soy capaz, justamente porque Dios mismo me pide a través de sus propios mandamientos el que no haga esto, no haga el otro y no haga el otro. Entonces ahora estoy, como quien dice, más complicado. Pero la verdad es que no es así. Esa es una manera no espiritual, efectivamente, de ver las cosas que Dios quiere con todos y cada uno de nosotros. Dios nos pone o nos lleva a circunstancias en las cuales nuestros enemigos efectivamente se pueden levantar. Y cuando hablo de nuestros enemigos, no estoy hablando necesariamente de las personas, ¿sí? Estoy hablando de las circunstancias, estoy hablando de las situaciones, estoy hablando de todas aquellas cosas, ¿verdad?, que son más grandes, más altas que nosotros, que muchas veces no tienen necesariamente que ver con personas. A veces sí, a veces no. Pero cuando hablamos de los enemigos, hablamos de todo aquello que quiere a nosotros desenfocarnos y hacer que nuestra mirada se vuelque al problema, a nuestra incapacidad, a nuestras normas, a nuestras estrategias y quite, ¿verdad?, los ojos o la mirada de Cristo Jesús. Todo aquello se convierte efectivamente en nuestro enemigo. Entonces, claro, aquí vemos, por ejemplo, cómo el Señor deliberadamente habla con Moisés, pide que el pueblo sea guiado a una situación en donde él sabía que el faraón, de acuerdo con versículo 3, diría en su corazón: los hijos de Israel están encerrados en la tierra y el desierto los ha encerrado. Y fíjate, para todavía complicar más las cosas, en el versículo 4, aquí nos dice: y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga.
y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga. Fíjate, aquí es claramente, ¿verdad? Y deliberadamente definido el hecho de que el Señor estaba endureciendo el corazón de Faraón para que lo siga. Y ojo, que Dios le estaba hablando a Moisés con anticipación para que esto les comente a los hijos de Israel. Fíjate qué importante que es esto también. Es decir, no es que al Señor se le ocurrió hacerlo por hacerlo. Él sabía todo lo que iba a pasar. Le comentó a Moisés para que hable con los hijos de Israel lo que iba a hacer, lo que iba a suceder, lo que iba a pasar, y para que ellos evidentemente confíen en la palabra de Él y no se dejen llevar por las circunstancias que iban a tener que vivir. Hermanos, todo lo que Dios dice es algo que debe convertirse en una realidad experimental, en una realidad vivencial en nuestra propia vida. Por eso la Escritura dice claramente que la palabra de Dios es viva y eficaz. Por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo dice, que nosotros no nos turbemos, porque en el mundo hallaremos aflicción. Él ya lo está diciendo, dice, en el mundo hallaréis aflicción, pero descuidad, dice él, yo he vencido al mundo. Es decir, descuidad, yo estoy con ustedes y yo he vencido las circunstancias del mundo por ustedes. Es lo mismo que nosotros podemos ver aquí en esta perspectiva, pero sin embargo el Señor dice, ¿verdad? En el mundo hallaréis aflicción. Aquel que tenga una relación con Cristo y crea que por tener una relación con Cristo no va a tener problemas, dificultades, no va a tener que enfrentar aflicciones, y aquel que de alguna manera los está enfrentando y cree cosa extraña a lo que le está pasando, pues escuche lo que el mismo Señor ha dicho. En el mundo hallaréis aflicción, pero descuidad, yo he vencido al mundo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, escuchar la palabra de Él. Hay momentos que nosotros escuchamos la palabra de Dios y todavía no es una realidad para nuestra vida. Pero hay una realidad. Yo conozco a Dios en la medida en que yo voy viviendo lo que Él dice. No conozco a Dios intelectualmente, porque fíjate aquí, el Señor le estaba dando a Moisés una profecía, si queremos verlo así, una palabra que todavía no había sucedido. Pero sin embargo le estaba poniendo en antecedentes de lo que iba a suceder. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, en el desierto los encerrados. Es decir, el Señor estaba mostrándole a Moisés que él mismo estaba armando esta estrategia, que él mismo estaba armando esta situación y que él además iba a ser el que endurezca el corazón de Faraón. O sea que en buen romance él pudo no haberlo endurecido y pudo haber evitado que el pueblo de Israel tenga que pasar ese momento de dificultad, ese momento de estrés, ese momento de ansiedad, ese momento de sufrimiento, como vamos a ver más adelante. Ellos se estresaron, ellos lloraron, ellos gritaron. Pero cuando escucharon la palabra del Señor, fíjate lo que dice aquí, al final del versículo 4, y ellos lo hicieron así. Es decir, ellos hicieron todo lo que el Señor les dijo, tocante a ir hacia el lugar en donde Dios les había dicho que tenga que acampar. Hasta ahí le obedecieron, ¿verdad? Pero efectivamente tenía que acontecer lo que él había dicho, que el faraón iba a ver que ellos estaban encerrados y que él iba a endurecer el corazón de Faraón para que lo siga, ¿verdad? Y esa parte todavía no había sucedido. Ellos lo que hicieron es caminar hacia el punto en donde el Señor les había dicho. Pero después de eso venía efectivamente, ¿no es cierto?, el ejército contra ellos. Ya Dios se los había anticipado de antemano. Fíjate, aquí, si en algo los israelitas tenían que poner su confianza, era en los dichos de Dios, era en la palabra del Señor, era en el hecho de que Él estaba soberanamente actuando y soberanamente haciendo que las cosas se muevan con el propósito de, aquí dice, ser glorificado en Faraón y en todo su ejército. Ser glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y como he dicho, el ser glorificado
desde esta perspectiva para Dios es el ser conocido. El ser conocido, como que si es que yo efectivamente me pongo en una posición de no creer, de no estar interesado en Él, entonces las consecuencias de que Él no esté a mi favor me dejan en una posición no de que Él esté en mi contra, sino que me dejan en las manos de aquel que está en mi contra, que es Satanás, que es el mundo, que es mi carne y que es la maldición sobre la cual efectivamente pesa cada circunstancia de nuestra vida cuando nos encontramos en Adán. Jamás Dios será nuestro enemigo. Jamás Dios será nuestro enemigo. El propósito de Dios con Faraón era glorificarse. Fíjate, esto es muy importante que lo entendamos. Jehová había hecho grandes milagros ante los ojos de Faraón al punto que dejó ir a todo su pueblo con la muerte de los primogénitos. Pero sin embargo habían habido 7 plagas atrás en donde ellos vieron y constataron la mano poderosa de Dios. Al punto de que la Escritura nos dice que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, hubieron otras personas que no eran israelitas que se unieron al pueblo de Israel. O sea, eran egipcios. Egipcios que creyeron verdaderamente en que el Dios de Israel era el Dios al cual había que honrar, había que adorar y era el único Dios sobre la tierra. Ellos ya decidieron irse con el pueblo de Israel y efectivamente y salir de Egipto. Pero sin embargo el faraón y su séquito y su gente todavía tenían, ¿verdad? El corazón endurecido. Todavía estaban en una posición en la que habían dejado soltar al pueblo, pero en lo más profundo de su corazón lo habían soltado, no porque querían soltarlo, sino que lo habían soltado porque el Dios de Israel poderosamente hizo que le suelte. Pero ellos en sí mismos no habían cambiado su mentalidad, no habían cambiado su posición, su manera de entender, su manera de pensar en Dios. Tenían una mente de Egipto. Tener la mente de Egipto es tener la mente del mundo, ¿verdad? Es creer en Dios, pero no es creerle a Dios. Y esa es una, ¿verdad?, manera distinta y diferente de ver las cosas. Así que bien, fíjate. Y el Señor en el versículo 4 dice, yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, para que lo siga. Ya se los estaba advirtiendo. Pero el propósito es que Él sea glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y fíjate, y sabrán, conocerán, entenderán, ¿no es cierto?, que Él es Jehová. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Pero no desde la perspectiva de que mira qué fuerte que yo soy, mira qué maravilloso. No, desde la perspectiva de que ellos verdaderamente entren, ¿no es cierto?, a buscarle a Él, a depender de Él, porque el Señor no hace acepción de personas. Él nos ama a todos los seres humanos por igual. Fíjate lo que dice la Escritura, de tal manera amó Dios al mundo. Y el mundo somos todos los seres humanos, no se excluye a ninguno. Ahora, ese mundo efectivamente escoge el creer en Él o no creer en Él. Con todas las evidencias que nuestro Padre nos da, con el Espíritu Santo convenciéndonos de pecado, de justicia y de juicio, siempre el Señor nos deja a nosotros, ¿no es cierto?, la capacidad de poder, de nuestra propia voluntad, el querer creerle o no creerle. Fíjate en el caso de los egipcios. Cuando ellos vieron la mano poderosa de Dios después de las 7 plagas, unos creyeron y salieron con el pueblo. Y otros simple y sencillamente como el faraón no creyeron, al punto que el Señor dice, yo endureceré el corazón de Faraón. Pues muy sencillo, hay una creación en ti y en mí, hay un faraón en ti y en mí que jamás se va a doblegar ante nuestro Dios. Ese es nuestro orgullo, ese es nuestro yo, ese es nuestro ego, esa es nuestra carne. Ese es el faraón, ¿verdad?, al cual el Señor le va a endurecer el corazón, porque está hecho para eso, está hecho para desaparecer.
Es decir, nuestro ego, nuestro yo, nuestro faraón interno, que es rebelde a Dios, que a momentos inclusive puede tener algún tipo de acuerdo con Dios para, como hizo Faraón, dejar ir a su pueblo, pero no estoy convencido de quién tú eres. Y lo dejo ir porque no me queda otra circunstancia. Pero sin embargo, el orgullo de Faraón, la ira de Faraón, la dureza de corazón de Faraón están allí. Y el Señor dice, y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga. Y evidentemente todos sabemos qué es lo que sucedió. El pueblo egipcio fue realmente aplastado, ¿no es cierto?, por la mano poderosa de Dios. Y ellos supieron, los egipcios supieron, los que quedaron, porque evidentemente el ejército fue a enfrentar a Israel, pero todo el pueblo egipcio que quedó, ¿verdad? Sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Ahora, también hay un tema importante aquí. Antes de este faraón, si nosotros leemos la escritura, José llegó a Egipto. Todos ustedes recordarán a José. José llegó a Egipto vendido por sus hermanos. Y en aquel entonces había un faraón que temía a Dios. Un faraón que llegó a un punto inclusive a poner a José como prácticamente el segundo de a bordo para que él tome las decisiones, la administre. Recordarán ustedes del famoso sueño de las 7 vacas flacas y de las 7 vacas gordas, ¿verdad? Y cómo ese sueño fue descifrado justamente por José. Y ese faraón de aquel entonces era un faraón que efectivamente al ver cómo José actuaba y a quien él amaba y respetaba, que era a Jehová de los ejércitos, ¿verdad? El faraón también efectivamente comenzó a honrar a Dios mismo, al punto que pidió que la familia de José venga a vivir en Egipto y le dieron en heredad esa famosa tierra de Gosén en Egipto para que viva el pueblo de Israel, y ahí es donde el pueblo efectivamente se fortaleció. Pero ahí vemos cómo, ¿verdad? Siempre hay un espacio, ¿no es cierto?, para que los seres humanos podamos conectar con Dios desde la perspectiva de lo que Él es, del amor que Él es, de la gracia que Él es, de la misericordia que Él es, ¿no es cierto? Y en el corazón de nuestro Padre, este glorificarse tiene que ver directamente con que aquellos que conocemos a Él, ¿verdad? Simple y sencillamente quedemos cada día más maravillados por su poder y por su gracia y nuestra fe crezca en Él. Y aquellos que no creen en Él, que conozcan que Él es Jehová, que conozcan que Él es Dios. Siempre en el corazón de nuestro Padre está el construir, destruir todo aquello que no tiene remedio, el faraón que está en nosotros. Hermano, nuestra carne no tiene remedio. Nuestro orgullo no tiene remedio. Nuestro ego no tiene remedio. Nosotros tenemos que mirar a la raíz, no al fruto. ¿Por qué? Porque el fruto es consecuencia de la raíz. Nosotros tenemos que siempre estar enraizados y cimentados en amor, nos dice la Escritura. Cuando estamos nosotros enraizados y cimentados en amor, que es enraizados y cimentados en la nueva persona, en la nueva criatura que somos en Cristo Jesús, los frutos se van a dar solitos. Nosotros normalmente cometemos el error de fijarnos en los frutos en lugar de fijarnos en la raíz. Los frutos son consecuencia de la raíz. Cuando efectivamente nosotros nos enfocamos en la raíz, los frutos vienen por añadidura. Pero si nosotros estamos fijados en los frutos y queremos producir esos frutos, los frutos no se producen porque nosotros veamos a los frutos. Los frutos se producen porque nosotros vemos la raíz y vamos a experimentar los frutos. Fíjate lo que nos dice la Escritura respecto de los frutos del Espíritu Santo. Nos dice que la manifestación del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. La manifestación del Espíritu en nosotros. Es decir, como nosotros somos hombres espirituales,
porque ahora hemos nacido del Espíritu, entonces el Señor se manifiesta a través de nuestro espíritu en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en benignidad, en bondad, en fe, en mansedumbre, en templanza, en dominio propio. ¿Qué significa eso? Que desde nuestro espíritu, el amor, el gozo, la paz y etcétera, vienen a nuestra alma. El amor, el gozo, la paz, etcétera, viene a nuestra alma y, ¿verdad? El amor, el gozo y la paz comienza efectivamente a ser un fruto en nuestro cuerpo. Y el amor, el gozo y la paz, etcétera, comienzan a ser una práctica nuestra. Y como es una práctica, entonces efectivamente nosotros nos vamos a dar cuenta que estamos caminando en buenas obras. Pero estamos encaminando en buenas obras no porque nos hemos propuesto hacer buenas obras. Cuidado con eso. Estamos en buenas obras porque estamos entendiendo de qué raíz provenimos. Estamos en buenas obras y estamos haciendo las cosas que le agradan a Dios, no porque yo estoy obedeciendo los mandamientos, sino porque la raíz que tengo obedece los mandamientos. La raíz que tengo obedece a los mandamientos. La raíz que tengo se somete a los mandamientos. La raíz que yo soy ahora en Cristo Jesús, ¿verdad? Es una raíz de justicia. Por tanto, voy a dar frutos de justicia. De ahí, hermanos, que nosotros tenemos que fijarnos en la raíz. No nos tenemos que fijar en los frutos. Cuando nosotros efectivamente nos enfocamos en los frutos e intentamos por nuestra propia capacidad hacer que esos frutos sean reales en nosotros, lo máximo que vamos a lograr de alguna manera es una suerte de maquillaje mostrando frutos buenos, pero en nuestro interior sabemos que hay toda una suerte de pecado, de malos pensamientos, de malos sentimientos, de malos deseos. Pero no hacemos esto, no hacemos el otro, simple y sencillamente porque tememos a la ley, porque tememos las consecuencias de la ley. Muchas veces nosotros no hacemos esto porque vamos a perder lo otro. No hacemos esto o no hacemos esto porque si yo lo hago, efectivamente voy de alguna manera a tener estas consecuencias. Pero ok, esa es una manera de hacer las cosas, pero no es una manera bíblica de hacer las cosas. ¿Por qué? Porque todavía dentro de mi corazón yo las daría si no tuviese consecuencias. Y eso es lo que efectivamente Dios quiere que nosotros sepamos, la raíz. La raíz, a pesar de que no hace esto, no lo está haciendo por las consecuencias, pero en su corazón, si no tuviese consecuencias, las daría. Ahí vemos que efectivamente la raíz nuestra es mala. Entonces las obras buenas que nosotros hacemos son hipocresía, son mentira. No son una realidad que tengan que ver con el fruto propio de la raíz, sino que son hipocresía. A esto es lo que normalmente nosotros le llamamos religiosidad. Porque sí, muchas veces nosotros intentamos cumplir los 10 mandamientos, que es imposible que los podamos cumplir, porque el primer mandamiento dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ya, solamente esos 2 mandamientos, dice la Escritura, son el cumplimiento de la ley y los profetas. Esos mandamientos los vulneramos todos los días, porque no amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, ni con todas nuestras fuerzas. No le amamos. Y peor a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Así que todos estamos absolutamente descalificados. Solamente en esos 2 primeros mandamientos ya nosotros somos incapaces. Y si sumamos los otros 8, no robarás, no matarás, no tendrás falso testimonio, no adulterarás, y el adulterio ya nos muestra la Escritura que no solamente es el contacto físico, sino que si un hombre o una mujer han visto a alguien con otro sentido en su corazón, ya efectivamente han pecado contra Dios en el tema del adulterio. Así que hay un adulterio del alma, del corazón y de la mente. Bajo esa figura, ¿quién está libre?
A lo que estoy apuntando es al hecho de que nosotros, hermanos, si no somos capaces de poder entender qué nueva raíz somos, porque ahí es donde se gesta todo tipo de mal, jamás vamos a poder dar los frutos que Dios quiere. Y los frutos buenos que nosotros demos no serán más que frutos de hipocresía, como dije, porque los hacemos porque tememos a las consecuencias y no porque realmente en lo profundo de nuestro corazón lo quisiésemos hacer. Porque si no hubiesen las consecuencias, lo haríamos de mucho agrado. Entonces es evidente que ahí hay un problema de nuestra raíz. Así que volviendo a este tema, hermanos, ese es el punto de nuestro Dios. Él quiere ser glorificado para que su pueblo vea más la mano poderosa de él a su favor y para que el pueblo que no lo conoce sepa que Él es Dios, conozca que Él es Dios y vengan efectivamente a confiar y a entregarle su vida a Él. Y la escritura, como vemos aquí en el versículo 4, dice que ellos lo hicieron así. Lo hicieron así. Es decir, llegaron al punto, ¿verdad?, en donde se encontraban vulnerables, pero todavía evidentemente no había pasado el resto. Y fíjate lo que dice aquí, y fue dado aviso al rey de Egipto, fue dado aviso al rey de Egipto, en el versículo 5, que el pueblo huía y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo. Ahí se comenzó ya a gestar el problema, la dificultad, se comenzó a gestar la prueba, la tribulación que venía, ¿no es cierto?, para el pueblo de Israel. Los dichos de Dios se estaban cumpliendo, porque Él conoce los corazones de los seres humanos. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y claro, como ustedes saben, ¿por qué dejaron ir al pueblo de Israel? Por las 7 plagas de Egipto, pero se habían olvidado. Esa es la dureza, hermanos, del corazón del ser humano. Muchas veces nosotros podemos ver la mano de Dios, ¿verdad? Sabemos que por esto o por otro o por lo otro, ¿no es cierto? Hemos visto que Dios existe, hemos visto que Dios es real, pero en poco tiempo lo olvidamos. Este pueblo dejó salir al pueblo de Israel, no porque ellos los quisieron dejar ir, sino porque no les quedó otra alternativa, ya que efectivamente la última plaga fue fatal. Todos los hijos primogénitos de los egipcios murieron, incluido al hijo primogénito del rey o del faraón de Israel. Entonces no les quedó más que dejar ir al pueblo. Pero otra vez no aprendieron la lección. O sea, esto nos muestra, vuelvo y repito una vez más, el corazón adámico. Digamos que es el corazón fariseico. Digamos que es el corazón anímico que usted y yo tenemos. Es insensato contra Dios, es duro contra Dios. Puede pasar sufrimientos, dolores y lucha y en un momento determinado no haber aprendido absolutamente nada. Aquí ellos no aprendieron que Dios estaba con el pueblo de Israel. Ya se había glorificado en cierto sentido nuestro Padre ante el pueblo de Egipto. Se había glorificado. Y tal vez lo que hubiese sido la resultante de esos episodios es que el pueblo de Egipto ya no quiera seguir molestando por último al pueblo de Israel. Pero no, aquí la carne va a continuar persiguiendo al espíritu. Esa es la idea central. La carne siempre persigue al espíritu. La carne nunca va a querer soltar al espíritu. La carne siempre va a querer tener dominio sobre el espíritu. La carne siempre va a querer mandar sobre el espíritu. ¿Qué significa esto?
que nuestra mente natural va a querer siempre mandar sobre lo que la palabra del Señor nos muestra. Que nuestros deseos, nuestros sentimientos, nuestra voluntad va a querer gobernar siempre sobre los deseos de Dios dentro de cada uno de nosotros. Que por más que hayamos vivido episodios difíciles y complicados en nuestra carne, sin embargo somos lo suficientemente duros como para olvidar rápido que Dios es real y la carne jamás se va a arrepentir. La carne no tiene posibilidad de arrepentirse desde la perspectiva de arreglarse, porque la carne es caso perdido, así como Faraón. Aquí, Faraón no se iba a arrepentir, sino tenía que morir. Y aquí vemos otra vez cómo el pueblo se endurece contra Israel, olvidando toda esa mano poderosa con la cual Dios los había sacado. Y muy bien, versículo 6. Dice que unció su carro y tomó consigo su pueblo y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Fíjate, la palabra todo aquí se repite muchas veces. Tomó todo su ejército, todos sus capitanes, sus carros escogidos, es decir, para ir con todo y terminar y acabar con el pueblo de Israel o traerlo de regreso, porque la idea central del rey no era matar a los israelitas, sino traerlos de regreso para que los sirvan. Eso es lo que la carne está buscando. Que el pueblo de Dios, que el Espíritu de Dios, que nosotros que somos la nueva persona y la nueva criatura, estemos sometidos y sirviendo. No hay peor cosa para un cristiano que su carne domine su espíritu. ¿Por qué? Porque los frutos que va a poder ver son frutos de maldad, de pecado y de muerte. Y nosotros vamos a seguir diciendo a todo el mundo que somos cristianos, que amamos a Dios, que creemos en Dios, que tememos a Dios, pero sin embargo nuestros frutos son totalmente distintos y diferentes. Entonces, no hace match, no hace clic nuestro testimonio, lo que nosotros estamos mostrando con lo que nosotros estamos hablando. ¿Pero por qué? Porque no nos estamos enfocando en la raíz otra vez, no porque ahora hay que comenzar a hacer buenas obras. No se trata de hacer buenas obras, se trata de conectarte a la raíz, como hablamos hace un minuto. Tenemos nosotros que fijarnos en la raíz, tenemos que estar anclados en la raíz, tenemos que nosotros estar unidos, ¿verdad?, a la rica savia del olivo, para que esa savia, esa vida preciosa, salga sobre nosotros y se exprese en buenas obras. Esto es muy importante que lo entendamos, hermanos, porque los seres humanos comunes y corrientes nos fijamos en las buenas obras, pero si el mismo Señor Jesucristo dijo algo importante: por sus frutos los conoceréis. Sí, pero eso no quiere decir que nosotros nos enfoquemos nosotros en nuestros frutos, sino que nosotros sepamos de qué árbol somos. Eso es lo importante, porque cuando yo sé que soy del árbol de la vida, cuando yo sé que pertenezco realmente a una nueva vida, a un nuevo hombre y a la nueva creación de Dios, entonces los frutos que voy a dar son los frutos del árbol de la vida. Por sus frutos los conoceréis, no porque el árbol pueda hacer los frutos, porque si es que fuese por eso, el árbol que hoy está dando, yo qué sé, limones, podría decir, mañana voy a dar mangos. No puedes, ¿verdad? Porque todo depende del género y de la raíz. ¿Ok? Entonces, el árbol que tiene genes de limón, pues va a dar limones. Por consecuencia va a dar limones. No porque el árbol se propuso dar limones, sino que el árbol va a dar limones porque es un limón.
La carne va a producir pecado y muerte o hipocresía, porque es eso. Pero el espíritu va a producir o manifestar los frutos del espíritu, como ya comentamos hace un minuto. Entonces es importante que sepamos que nuestra carne, nuestro viejo hombre, nuestra vieja humanidad siempre va a estar dura, siempre va a estar contraria a las cosas de nuestro Dios. Entonces aquí él tomó todo su ejército, todo su poderío militar y lo llevó al pueblo, contra el pueblo para traérselo de regreso. Obviamente, seguramente algunos iban a morir en el intento, pero la idea era otra vez tener al pueblo que lo sirva. Y fíjate, versículo 8, conforme a la palabra que Dios le había dicho a Moisés, y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero mira qué maravilloso. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Los hijos de Israel habían salido con la mano poderosa de Dios. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto. Endureció Jehová el corazón del Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Primero, esta palabra le había sido dada a Moisés para que le hable al pueblo, así que esto tenía que pasar. Hermanos, en el mundo hallaréis aflicción, dicho por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Escucha la palabra. En el mundo hallaréis aflicción, pero descuidad. Yo he vencido al mundo. Fíjate aquí, más o menos en esta consonancia. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. El Señor Jesucristo nos dice que el que está en nosotros es más grande que el que está en el mundo. Así que hoy lo que queremos dejar en la retina de todos nosotros, primero, es la palabra que Dios había dado a Moisés para que le traslade al pueblo de Israel tocante a la circunstancia que iban a vivir. Es decir, agárrense de mi palabra y crean lo que yo digo. Crean lo que yo digo. ¿Ok? Y el pueblo de Israel evidentemente tenía que anclarse en lo que Dios había dicho. Hay algo muy importante en este punto, y es que hasta este punto el pueblo de Israel no tenía una ley. Aquí no existían los 10 mandamientos todavía. No habían llegado al monte Sinaí, en donde les fueron dados los 10 mandamientos después de esto. Digamos que aquí este pueblo, ¿verdad?, estaba bajo la gracia de Dios, lo que nosotros hoy conocemos como gracia. Este pueblo simplemente estaba siendo rescatado por la mano poderosa de Dios porque los amaba, no porque habrían hecho algo bueno o malo. Todavía aquí no habían los 10 mandamientos. Aquí todavía no había, ¿verdad?, nada que efectivamente haga que ellos tenían que cumplir. Obviamente ellos ya creían en Dios, porque el pueblo de Israel, pues como todos nosotros sabemos, arrancó ya desde Jacob, y ellos, pues de alguna manera fueron por Jacob, desde Abraham, ¿no es cierto?, que arrancó todo esto, se enfocaron en creer en Dios. No todos, la mayoría, otros lo tomaron como un tema eminentemente religioso, pero sin embargo, digamos que ellos tenían unas ciertas promesas de Dios, que no estaban basadas en la ley, no estaban basadas en si es que ellos eran buenos o malos, no estaban basadas en sus méritos ni en sus capacidades, simplemente estaba basado en la promesa de Dios. Dios había prometido a Abraham, ¿verdad?, que en su simiente iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Dios había prometido a Abraham un hijo, del cual después efectivamente salió el pueblo de Israel. Entonces, no el pueblo, digamos, natural de Israel, porque la Escritura dice que nosotros ahora somos el verdadero pueblo, los que en espíritu y en verdad adoramos a nuestro Dios, a nuestro Señor. Así que aquí no había ley, entonces Dios lo que les estaba dando es su palabra, para que le crean, igual a nosotros el día de hoy. Ahora nosotros efectivamente hemos sido librados de la ley.
No nos relacionamos con Dios, ¿verdad? Por cumplir los 10 mandamientos. No nos relacionamos con Dios por nuestros propios méritos. No nos relacionamos con Dios, ¿no es cierto?, por lo bueno o lo malo. Ahora, no me malinterprete. Esto no significa que si hacemos lo malo no pasa nada. No, esto significa que si hacemos lo malo, entonces debemos echar mirada a la raíz. Porque lo malo es fruto, lo bueno es fruto. Y lo malo o lo bueno son fruto de la raíz en donde efectivamente yo estoy enfocado. Si ahora sé realmente que soy una nueva criatura y me enfoco en permitir que Cristo viva en mi corazón por medio de la fe, entonces voy a ser parte del árbol de la vida que va a dar frutos de amor, de gozo, de paz, de paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio y etcétera. Pero si yo sigo anclado en la raíz adámica, entonces todas las obras de la carne son las que efectivamente se van a producir en mí. No hay vueltas que darle. Depende de en dónde yo me estoy enfocando. Así que aquí el pueblo tenía que tomar la palabra de Dios, asirse de él, más cuando ya tenían una prueba del poder de Dios cuando los había sacado de Egipto. Ahora esa fe, esa confianza en su Padre tenía que comenzar a crecer. Y nuestro Padre los estaba llevando a una posición en la que efectivamente iban a tener que ser probados. Pero no para ver hasta dónde aguantaban, sino para ver hasta dónde le creían, hasta dónde verdaderamente eran capaces de poder confiar, ¿no es cierto?, en la palabra poderosa de nuestro Dios. Y también el Señor les quería llevar al punto a los egipcios, a que efectivamente ellos también puedan conocer y saber que Él es Jehová. Pero no porque Él quiera que conozcan, que sepan que Él es Jehová, sino porque Él quiere que todos los seres humanos disfrutemos de quién es Él. Todos los seres humanos vengamos y recibamos todo lo que Él es. Las bendiciones que efectivamente Él significa para todos y cada uno de nosotros. Vamos a continuar con este mismo tema para la próxima semana, hermanos, porque todavía tenemos mucho que hacer. Entonces nos vamos a quedar aquí, ¿verdad?, en este versículo último que hemos comentado. Que el Señor les bendiga ricamente. Amén.